¿Qué tal? Me encuentro con el reconocido, aunque muy joven y reconocido, abogado Diego Silva, quien además también está a cargo de esta consultora que es Silva Asociados. Nadie falta otra persona. Está largo. Prácticamente, sí, sí lo he asociado. Exacto. Para que veas, y pues es abogado, además de que es asesor financiero, y también el tema de los riesgos y la seguridad social. Y es justamente por él que quiero platicar de ese tema, porque quizás para muchos el asunto de los números que voy a platicar con él pueda enquistarnos a quienes no somos muy muchos con eso. Pero aquí lo interesante es que el tema del derecho, el tema financiero van de la mano, como he platicado ahorita, y es de lo que quiero precisamente abordar, para que todos esos temas que parecieran como ajenos al resto de nosotros, sobre todo si no nos gustan los números, pueda ser un poquito más tranquilo, ¿no? Sobre todo porque finalmente es lo que más le interesa a la gente, tiene por y ahí es donde quizás pudiera servir a muchos lo que puedas compartir aquí con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y pues encantado de estar con la conversando en este espacio muy importante. Gracias. Primero, ¿por qué? Bueno, me imagino que este derecho porque tienes algún sentido de justicia. ¿Por qué el tema financiero pudiendo abarcar otros sentidos? Bueno, pues yo creo que la carrera de Derecho usualmente está asociada a que naturalmente estudiante o abogado llegar a asuntos. Esa es la idea que se tiene del abogado. Pero lo cierto es que la carrera de Derecho es multifacética, se pueden resolver problemas únicamente por el tema litigio. Hay múltiples áreas en las cuales se pueden resolver problemas, pero también hay múltiples áreas y áreas de las cuales se puede llevar a cabo la carrera. Hay colegas abogados que no son necesariamente litigantes, no son consultores, son notarios, unos que se dedican a la gestión política, otros que se dedican a la gestión empresarial. Y entonces es ahí donde la carrera del derecho, si bien se ha asociado mucho a la parte del litigio por estas famosas series que vemos en Suez, ¿no? Las vemos. Lo cierto es que también existe, es más que obvio, que también una buena parte del derecho se desarrolla fuera de los equipos. Y una de estas es precisamente la cuestión financiera. Hay una gran regulación de los aspectos financieros que, dicho sea de paso, hablar de finanzas incluso habría que especificar en qué ramo bancario, bursátil, asegurador, por ejemplo. Entonces habría que precisar que, sin embargo, en estas áreas de la actividad financiera hay una gran carga, si no es que una sobrecarga de... Entonces, es ahí donde entran los abogados expertos en estas ramas del derecho, que si bien pueden darse controversias de nivel financiero y de sacario, también lo cierto es que también se puede ejercer el derecho desde el cumplimiento de la ley. Aquí, por ejemplo, me imagino que una de las, pienso yo, de las principales demandas que hay es el contrato. Y es lo que digamos más en tema con el financiero. Pensamos en abogado cuando hay un trabajo. Sí. ¿Qué tanto, en México, o al menos en Tabasco, qué tanta carga de trabajo hay en este mundo del fraude? Bueno, pues lo cierto es que, bueno, el aspecto asegurador que se tiene ahorita, la parte del fraude es algo que cuando una persona solicita un seguro de vida o un fondo de inversión, el compromiso que tenemos que hacer nosotros por ley y por cumplir ese compromiso es verificar si el recurso que se va a ingresar a través del seguro de vida o fondo de inversión no viene a través de una operación de la Entonces, eso es en el origen, no es de que llegue un asunto y automáticamente nosotros exploremos, sino que ingresamos una solicitud, la persona te dice, ¿sabes qué? Compañía tal, yo quiero seguro de vida, una profesión, perfecto. Nuestra labor es investigar si hay un conflicto de intereses. Número dos, si ese recurso que se va a ingresar al instrumento financiero no deviene de una operación de carácter siniestro. Para eso la persona tiene que dar una serie de cuestionarios financieros que, para unas cuestiones meramente jurídicas, vamos a evaluar la posibilidad o no de que esos recursos pues sean transparentes. Porque
normalmente la gente se mete en problemas de financiadoras, además sobre todo quizás por la cuestión económica la gente busca una salida de las situaciones. En muchos se encuentran con fraudes. Obviamente, porque tienen que firmar el libro, supongo yo que la mayoría de la gente no acude con un abogado sino bueno, cree como primero que estableció las oportunidades y después viene el otro. ¿Por qué crees que la gente ha dado difusión con información para que la gente asimile que antes de tomar una decisión importante debe haber pensado una experiencia? Es que naturalmente aquí hay dos cuestiones que he identificado a lo largo de esta práctica. Número uno es la falta de educación financiera que hay. Lo platicábamos hace unos momentos con unos socios. A veces la gente confía más en la tanda de la vecina en un instrumento de inversión autorizado por la Secretaría de Seguridad. Entonces, esta analfabetismo financiero. Entonces, sí, naturalmente la ignorancia es la falta de información. Entonces, desde luego, porque aquí hay una cuestión de que si bien no hay una educación financiera suficiente, de hecho en México algunas escuelas llevan en su currícula la cuestión de contabilidad personal, pero al menos en la currícula básica no es obligatorio la educación financiera. Entonces puede ser una por esta parte, desde luego, pero también por la difusión que pudiera darse a las voluntades de los estudiantes, y no lo haré propiamente de seguros o una cuenta de banco, hablo de su no hay una suficiente difusión sobre las bondades que pueden tener que una persona ahorra tras su seguro de vida, incluso no se le ha dado suficiente difusión, pienso yo, sobre los beneficios fiscales que puede tener ahorrar a través de un instrumento autorizado por la Secretaría. O sea, que hay beneficios fiscales por el hecho de entrar en una Sí, por ejemplo, en las cuentas de inversión ahorro para el retiro, la ley de impuestos sobre la renta tiene dos artículos. Voy a hablar particularmente del plan de retiro. Es un instrumento que crea el artículo 151 de la ley del ISR, donde prácticamente se establece que un plan de retiro es una cuenta de inversión para garantizar ingresos suficientes en la etapa de retiro. Entonces, el plan de retiro se crea como una necesidad de pues, que exista una suficiente tasa de reemplazo a las aportaciones de las empresas. Entonces, con esto se invita a la persona a que ahorre de manera voluntaria, a que se fortalezca el ahorro interno, que por ejemplo en México tenemos un déficit de ahorro interno, que se necesita primero de deuda externa. Y en consecuencia, al haber este estímulo que se invita a la gente a ahorrar, pues la gente puede acceder a ciertos beneficios fiscales. Va a depender. Claro, desde luego, no hay una cultura de la previsión. Entonces, bueno, lo vimos con la pandemia. Desde luego. Mucha gente que pensaba que no iban a suceder las cosas, llega la pandemia y no tenía claro. De hecho, ahora se necesita preparado para una contingencia, para una emergencia que puede haber sido incluso familiar, más que todo claro, tanto en aspectos de salud, pero también en aspectos patrimoniales. Hay gente que únicamente depende de los ingresos por su trabajo. Hay personas que dependían únicamente de las rentas inmobiliarias. Entonces viene la pandemia, en algunos casos se renegociaron los salarios y se redujeron las tasas, por ejemplo, pero en otros casos, personas que dependían únicamente de sus rentas, aún fueran X cantidad de departamentos, que viene la pandemia, declaran la contingencia y ese ingreso que tenían lo dejan. Entonces, no se tiene esa cultura de rendición. Claro. Sí. Entonces, no hay una cultura de la previsión ni la diversificación del riesgo. Pensamos que las cosas ya están hechas, pero tampoco dimensionamos los escenarios. Y ahí, por ejemplo, mucha gente tiene dinero, además, yo no sé, pero creo que se ha vuelto casi eso también una parodia. ¿Sí? El tema de cuando llega un vendedor de seguros y la gente le dice como el suicidio. ¿Por qué crees que sea esto? Porque en vez de que
que debería decir la gente, oye, pues qué padre que hay algo pues, que puede darme beneficio por impresión de accidentes. Y la gente le gusta los seguros. Es que va en la sintonía que habíamos platicado hace unos instantes. La falta de educación financiera, por una parte, ha hecho que la persona realmente no vea la utilidad del seguro de vida. Por ejemplo, el seguro de vida incluso es como si una persona tuviera su propio IMSS o su propio banco. Pero también va, y debería ser muy transparente con esto, que es la reputación del sector. Y creo yo que se le ha apostado más hacia la parte de los números de ventas, los índices, dejando aparte esta fase. Sí, vamos a ponerlo. O incluso se ha preferido más el número que incluso la personalidad. Entonces, esto Es un momento feo, la verdad. Bueno, que pues es una venta, ¿no? Pero creo que se va a más feo en el aspecto de que ya mucho menos le interesa a las compañías que salgan, que se incluso no son las compañías, sino quienes representan los compañeros. Por ejemplo, en este caso, que somos asesores. Aquí incluso es donde entra la labor ética del asesor de seguros. Decimos por ahí, no, ver primero la visión y luego el honorario. Yo creo que esta combinación de ambas virtudes, la falta de educación financiera aunado con la percepción netamente de venta, ha hecho que la persona probablemente se sienta desvinculada de las bondades que le puede dar el seguro de vida. Entonces, pero esto también agrego un último punto. ¿Por qué se ha dado esto? Prácticamente por la venta masiva de seguros. Por ejemplo, la venta masiva de seguros que implica, voy por hoy, alguien va al banco y también luego en la tarjeta de crédito una ingresa y dice carga por tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, no hay un debido seguimiento en sí. Muchas personas tienen seguros pero ni siquiera saben qué tienen y cómo lo tienen. donde ya apareció alguien que le da un disculpo. También yo creo que ya tiene que ver con eso, que a mucha gente le ha pasado todo esto. Tienen un accidente, pero es que el seguro no reclama tal cosa. Entonces creo que también la gente empieza a descubrir. Es que aquí va una parte, ¿no? Porque los seguros a final de cuentas son contratos mercantiles. Y un principio de los contratos es el principio de la buena fe contractual. Yo creo, o yo tomo en cuenta sin cuestionar lo que tú me dices. Entonces, cuando las compañías de seguros ponen esos conceptos, por ejemplo, las compañías todas dicen que se entiende por accidente. Por ejemplo, en aspectos de vida, un accidente tiene que ser un suceso violento, súbito, inesperado. Y en materia de casos médicos, un accidente puede ser un evento menor. Ahora bien, puede ser que la persona no haya fallecido en las circunstancias que se entienden propiamente en la definición del accidente, por ejemplo. O bien, puede ser que la persona no haya fallecido por un accidente, pero probablemente esa enfermedad que tenía no la declaró. Entonces, la compañía de seguro, tú falleciste durante este periodo por circunstancias, pero tú no lo dijiste. Pero es que hablabas de esto cuando claro, que eventualmente, en general, hay una cláusula que se llama la cláusula de irresponsabilidad. Las compañías de seguro, por lo regular, a partir del segundo año, si tú falleces por la causa judicial, pues te libró de responsabilidad, siempre y cuando sea fallecimiento natural. Pero en este caso, durante los 2 primeros años de la póliza, sea con ahorro o con inversión, es verificar si la persona falleció por circunstancias netamente naturales. Si falleció por eso, adelante, pero si falleció por circunstancias que no había declarado, es ahí donde la compañía no va a darle indemnización. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien fallece por una enfermedad por los extranjera? Bueno, en este caso es la compañía hace una serie de indagatoria, de hecho se asegurado, en este caso que pueda aportar fuera suficiente para decirle, mira, yo hasta cierto punto desconocía que algo que tenía la familia, claro, exactamente, ¿no? Entonces, o puede ser el caso para la mujer, los seguros de vida. En este caso los beneficiarios pueden aportar pruebas para que la compañía rectifique. De hecho, los asegurados pensarían que lo que las compañías de seguro dicen es la ley, ¿no? Los asegurados tienen derecho a que se les rectifiquen sus datos.
tienen derechos del consumidor. Imagínate, para ti resulta mucho mejor que la gente te manda. Creo que, bueno, O digamos que la fuente no viene siendo más cantidad de seguros o el tema de los demás. creo que viene siendo más con el tema de la prevención, naturalmente, porque en sí, digamos, nosotros lo ponemos. claro, desde luego, porque desde luego que el mercado está saturado de litigantes, pero también que a la persona le sirve más prevenir, incluso apostarle a un litigio de tantos años. Entonces, a nosotros como abogados, sea en el ámbito financiero o sea en cualquier ámbito, nos viene mejor prevenir a la persona un riesgo a estarla llevando de la mano durante 2 años en un litigio que probablemente no sea lo más. Yo creo que a nadie le gusta estar en problemas. Claro, Los abogados, claro. No. Digo que hay casos. uno que otro. Claro, y decirlo también, el hecho de que las compañías de seguros tengan sus condiciones no significa que así tengan que hacer las cosas. La Suprema Corte ha venido conociendo una serie de casos y ha venido estableciendo una serie de criterios en favor de los usuarios financieros, particularmente aseguradoras. Pudiéramos incluso hablar en otro momento de casos específicos, los cuales son muy interesantes, pero lo que voy aquí es que hay un equilibrio. Nosotros como abogados en el ámbito financiero estamos en una doble posición. Sí, eventualmente representar los intereses del cliente cuando él tenga la razón, pero también sí ayudarle a entender que en ciertas situaciones no le va a asistir la razón. Entonces, siempre cuando nos sentamos con los clientes, se le pide ser lo más honesto posible. Prácticamente como en la abogacía, ¿no? Cuando tú cometiste algo, yo te solicito, oye, ¿sabes qué, Gabriel? Por favor, cuéntame con lujo de detalle para que yo te pueda ayudar. Tenemos un confesor, ¿no? La abogacía. Prácticamente. Cosa que tiene que ser todo absoluto como un juez. Sí. Ahora, en el tema, por ejemplo, ahorita que está lo de las afores, ¿no? Esta revuelta por el tema de las afores, realmente son convenientes, la forma que se hizo es conveniente. No, desde un punto de vista, vamos a poner, desde un punto de vista fiscal, financiero, incluso actuarial, una reforma de pensiones, la que es la que implementa el fondo de pensiones, no es viable en estos puntos. Por ejemplo, la mecánica de un fondo de pensiones es que el fondo sirva de un complemento para las pensiones. ¿Cuál es el problema que tenemos en México y prácticamente en Latinoamérica? Es que las pensiones por retiro no logran cubrir la totalidad del ingreso que tengo. Por ejemplo, si yo en mi último trabajo ganaba 10,000 pesos al mes, una cifra, probablemente la pensión que yo voy a recibir de la FORE sea mucho. Y el descontento es que eventualmente no hay pensiones que alcancen. La reforma que propuso el presidente que se aprobó responde a un reclamo legítimo. Todos queremos tener pensiones que alcancen a como era antes, desde luego. Sin embargo, hay que recordar que estamos en un esquema demográfico distinto al 73. Pues en términos demográficos, hoy se pensaría que hay más jóvenes, pero lo cierto es que no. México está transitando hacia, al igual que Europa, ser una población de más gente mayor. Entonces, en el esquema anterior, las personas laboralmente activas eran las que de cierta manera sufragaban las pensiones. Empieza a haber una mayor población de gente mayor, pero una menor tasa de vida activa. Entonces, esto se vuelve como un esquema Ponzi. Digamos, hay más gente, pero ya hay menos dinero para pagar. Exactamente. El fondo de pensiones se constituyó fundamentalmente de una suma inicial de 44,000 millones de pesos. Originalmente iban a ser 64, pero al final de cuentas terminaron siendo 44,000 millones. Y esto se compone de tanto de recursos que vienen de México para luego por robar, eventualmente de afores que no fueron reclamadas en su momento y prácticamente de aspectos de la tesorería de la Federación. De acuerdo con las estimaciones, ¿por qué es financieramente viable? Porque únicamente serviría para complementar pensiones durante unos 6 años, durante 6 años. Como no hay dinero que alcance, entonces se tendría que buscar una estrategia que pudiera seguirse aportándose por pensión. Y aquí es donde entra la parte fiscal. La parte fiscal donde, bueno, si ya hay unos recursos,
eventualmente se tienen que buscar a partir de las comunidades. Y México tiene un problema, que a nivel Latinoamérica está en los países con peores índices de repoblación. Y de por sí que aquí en México tenemos otro problema, porque hay gente que también aparte del recurso que recibe claro, y escribes también tienes un gasto público muy alto. Entonces, en México aparte tenemos tasas muy altas de impuestos y las personas siempre van a buscar, en este contexto, buscar estrategias fiscales para minorar su carga fiscal, su pago de impuestos. Y eso eventualmente genera otra consecuencia que es, a la vez de estrategias fiscales, no hay una recaudación suficiente que permita cumplir, los ingresos, pero también. Entonces, bajo esta perspectiva, no es viable un fondo de pensiones, prácticamente es como ponerle un parche a una herida si lo ponemos en el lugar. Porque tarde o temprano se va a acabar. Es que sería lo más, porque ha sido lo más. Bueno, pues en este caso, las personas que ya van a estar pensionadas por el fondo de pensiones, pues van a tener este beneficio. Sin embargo, el problema no es quienes están próximos a retirarse, sino quienes todavía van a tener un buen trecho de aquí a los años para poder retirar. Ya nos van a entrar con excepción. Entonces, las pensiones de seguridad social tienen esta cuestión de que están ligadas a un riesgo político, y lo acabamos de ver ahora. Pero también las pensiones de seguridad social están ligadas a un riesgo cruzado. Por ejemplo, las AFORES, que son administradoras de fondos de retiro, están obligadas por ley a invertir sus recursos en inversiones, fibras, portafolios de inversión. Se estima y por ley se declara que estos recursos tienen que ser invertidos en cuentas de la más alta calidad crediticia, garantizando rendimientos, etc. Pero el hecho de que un instrumento sea de bajo riesgo no quiere decir que no haya riesgo, sino que la probabilidad de que el riesgo suceda es mínima, pero eso no significa que no haya riesgo. ¿Cuál es la alternativa que aquí tienen en este caso, las personas asalariadas, que por lo menos le faltan unos 20 años de retiro? Pues prácticamente iniciar el ahorro por cuenta propia. Porque, a ver, el problema es que no hay pensiones que alcancen. La FORE me va a dar mucho el 30% de mi pensión. Entonces, bajo esta perspectiva, yo tendría que hacerlo conducente para complementar esa prestación que me da. En este caso, al menos aquí ya hablo por mi práctica, lo que siempre ayudamos a las personas es que si tú eres una persona que todavía está activa laboralmente, podemos ayudarte a estructurar un fondo de inversión para el retiro, que la característica que tienen los planes de retiro, fondos de inversión para el retiro, es que dan valores garantizados, porque al final de cuentas, ese instrumento es un seguro de vida. Es un seguro de vida con componente de inversión. Entonces, una compañía de seguros se compromete por contrato a que llegada la edad del retiro, o sea, declaradas, te va a entregar cierta suma a tu edad, bien garantizarte cierta pensión. ¿Cómo variaría el tema, por ejemplo, la moneda se vaya evaluando, que va aumentando, desde 30 años, se tiene de repente más algo, el parte te va a pasar la pensión. Claro. Esas variantes, ¿cómo se van a bueno, pues ahorita gana, pero en los 2 años después, como si fuera siempre. Aquí, claro, de hecho, por ejemplo, cada vez que yo platico con clientes para sensibilizarlos sobre las bondades del ahorro temprano, siempre les hago esa pregunta: ¿con cuánto comprabas una buena despensa? Una muy buena despensa hace 15 años. 500 pesos. Y hoy se compra una buena despensa con no menos de 2,000 pesos. ¿Claro? Entonces, teniendo en cuenta que cuando se habla de retiro hay múltiples riesgos. Por ejemplo, vivir de más. O sea, yo ahorro cierta cantidad, pero ¿qué pasa si vivo de más? Si me incapacito, ¿qué pasa si ya no puedo trabajar? Ya no puedo seguir generando recursos para seguir ahorrando para el retiro. Pero también está un riesgo muy importante, el que bueno que lo comentaste, los riesgos de poder adquisitivo.
qué pasa con mi dinero a lo largo del tiempo y de nuevo valor. Entonces, por eso es que hablo de las bondades del plan de retiro, que en algunas compañías las aportaciones al plan de retiro no se hacen en pesos mexicanos, sino se hacen en unidades de inversión, la famosa UDI. Recordemos que cuando vino la devaluación de 94, las deudas crediticias se reestructuraron en unidades de inversión en UDI, prácticamente para que estas deudas se alinearan al ritmo de la inflación. Yo, con las deficiencias que se tuvo, que prácticamente muchas personas tuvieron deudas impagables, lo cierto es que, contrario a ello, la UDI ha demostrado ser un mecanismo de ahorro muy inteligente, porque prácticamente el ahorro que yo canalizo en UDI va creciendo conforme a la inflación. Entonces, hay compañías, instrumentos que se comprometen a garantizar valores garantizados no en pesos, sino en UDI. Entonces, llegada la alternativa, la cantidad que yo te dé en UDIs va a ser de cierta cantidad para lo que te alcance en ese mismo entonces. Por ejemplo, si yo quiero recibir $1,000,000, pues por ejemplo, entonces la compañía me va a dar ese millón, pero en UDIs pudieran ser 150,000 dependiendo de la cantidad. Sí, van a la par de los gastos. Sí. Y la inflación siempre va a la alza. ¿Qué pasa con la gente que se ahí entra también todo esto de mucha gente no sabe si puede entrar en la fuerza, son independientes, son vendedores, están en una nómina, ellos también tienen sus cosas. Claro, los planes de retiro, hay esta duda generalizada muy afinada, y es que el seguro de vida, o el de retiro, el plan de retiro, que lo queramos llamar, sirve también como una herramienta para aquellas personas que no están incluidas dentro de las entidades sociales. Porque un plan de retiro lo que te ayuda es fundamentalmente a tener aquí recursos para completar el retiro, pero además ayudarte a que si te incapacitas, tengas una pensión por incapacidad. Si tus familiares fallecen, tus familiares tengan una cantidad, una sola excepción o manera de pensión por incapacidad. Pero también por enfermedades terminales, el plan de retiro tiene la prestación económica, claro, por ejemplo, un cáncer y un infarto, sea la persona en vida quien reciba esa prestación. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos alguna enfermedad y tenemos un ingreso de tratarnos, ir al médico? El seguro de vida con componente de retiro permite que la persona no solamente ahorre para la jubilación, sino que tenga un esquema de previsión social muy similar a lo que enseñamos. Pero eso no tiene nada que ver con las AFORES. No, los planes de retiro son instrumentos que se rigen por la ley del impuesto sobre la renta y las AFORES se rigen por la ley de los sistemas de renta. Entonces, las AFORES básicamente las controlan los entes gubernamentales y los planes de retiro, si bien son AFORES, Esa aclaración es importante, se ha dicho mucho y no no, es el plan de retiro, eso es AFORES. el AFORE. Realmente la gente no podría recuperar los que no lo necesitan, que pasaron muchos años, ya no lo van a poder recuperar. Sí lo pueden recuperar, hay una cuestión que se llama, el derecho se llama la prescripción. En seguridad social, pues los beneficiarios tienen ese beneficio, ¿no? Ellos pueden reclamar esos recursos, por ahí ciertas prestaciones que hace el gobierno federal, pero la regla es general que sí lo pueden reclamar. Estaba ese tabú de que ya hacerlo ya como parte del gobierno, que lo puedo reclamar. Temo decirles que no es tan cierto. Si hay una posibilidad de que se puedan reclamar los recursos de las empresas. Y si alguien padeció, no lo reclamó, no lo puede reclamar. Sí, desde luego. De hecho, hay una cuestión que pasa muy seguido, ¿no? Que si mi papá o mi familiar falleció y iba a acceder a una pensión, yo beneficiario puedo reclamar esa pensión. Sí, porque mi mamá trabajó en el gobierno durante 30 o 40 años. Primero estuvo en la Secretaría de Información, luego en el México, y después en el también general, pero nunca se pudo. Estaba en el plan de
jubilarse, pero le perdieron todas las ¿cómo se llaman? Los recibos. Que se daban, se los perdieron y entonces no continuó con eso. Y cuando supe lo de la Corte Nacional, dije, bueno, ya no iba a ser el trámite, pero yo por lo tanto, empezando a tirar los recursos, tendría derecho a eso. Claro. ¿Sabes? Claro, sí se puede reclamar. Todas las pensiones que no fueron reclamadas se pueden reclamar. En este caso, ¿qué es lo que se trató? Pues prácticamente pensiones que ni aún ni los beneficiarios lo dieron por sentado y pues ahí ¿Por qué no se hace tanta campaña? Si hay una campaña de sectores que quizás no tan clara, entonces terminamos de tener si hay, por ejemplo, ahorita que entonces, realizar cualquiera de esos trámites, tú puedes llevar a los claro, sí, puede ayudar. Claro, Sí, vaya asociado. Y a corporación. Entonces, ¿dónde se encuentra la cuenta? Nosotros estamos en Avenida de los Ríos 109, es el edificio corporativo. Estamos frente al Ayuntamiento del Centro, referencia al lado de la HCBC. Frente al HCBC, frente al Ayuntamiento, casi frente al Ayuntamiento. Hoy sacan muy buena ubicación. Ahora nos encontramos, por cierto, en el Hotel Graviernos, que está en Tabasco, y antes en el caso de los personajes de distintos ámbitos, en este caso el financiero, porque es importante que la gente entienda para el mundo. Claro, es importantísimo que incluso dejemos de que tengan que las personas tengan una estructura social. Yo siempre lo pongo. Cuando platico con mis clientes, siempre les digo que sus finanzas tienen que tener una estructura de 100% de ingresos mensuales anuales. Por lo menos el 50%, bueno, como máximo el 50%, destinarlo a los gastos. El 30% destinarlo a cuestiones sociales, o hay personas que su gasto es más del 50%. Pero lo que sí tiene que estar perfectamente etiquetado es el 20% de ahorro. De este 20% dividido en 10% para entrevistas y 10% para ahorro puro y duro, ya sea tiro o alguna meta personal. Hay una creencia de que los imprevistos suelen obstaculizar los imprevistos, sino los imprevistos vienen. ¿Por qué los imprevistos nos pueden perjudicar? Vienen de una mala planificación. Y lo cierto es que los expertos recomiendan que tu fondo de emergencia debe ser de al menos 3 meses de ingresos con liquidez inmediata. Que puedas agarrar para poder volver a emergencia. Sí. Entonces, tus finanzas personales tienen que estar entre un fondo de imprevisto, un fondo de paz, seguros, fondos de inversión, y luego pues, la gente tiende mucho a pensar que el recurso en el momento, pero son vacaciones, porque necesitamos utilizar la herramienta sembrina así, y sea desde una tienda departamental hasta lo que sea restaurante, la gente tiene los viajes, ahora que están de vacaciones, la gente tiene que encontrarse con mucho más de lo que puede ser. Es que eso también económicamente llega al país. Claro, porque, a ver, aquí volvemos a un punto. Hablar de finanzas personales, insisto, podemos hablar de seguros, de fondos de inversión, de imprevistos, de la cuestión bancaria, de la cuestión crediticia. Y es que se ha visto el crédito como una extensión del ingreso, ¿no es cierto? Es que no. El crédito es dinero futuro. Es decir, ¿para qué me sirve el crédito? Por ejemplo, a nuestros clientes siempre le aconsejamos que sus inversiones las hagan con crédito. Básicamente por comodidad. Por no ser un cliente garantiza un año de una inversión y lo va haciendo por independiente de sus ingresos. Entonces, en este caso, se le da un uso inteligente al crédito para poder capitalizarse. Naturalmente, el cliente tendrá que devolver ese dinero que el banco puso. Pero vuelvo a lo mismo, se ha visto al crédito como una extensión del ingreso, más no como lo que debe ser. Es dinero que yo traigo a la situación. Oye, la verdad es que es interesantísimo, seguramente hay mucha gente que le gustaría saber mucho más de esto, y además es indispensable que lo sepan, porque estamos hablando de cosas que afectan directamente de manera positiva, negativa, inclusive de cada manera. No estamos hablando más de empresas,
estamos hablando ya de cuestiones personales, en la cual quizás podría ser elementos para mejorar la economía. Todos podemos de alguna manera aportar, siempre que tenemos una economía mucho más disciplinada y más pública. Y como bien dices, hoy día que no sabemos qué va a pasar mañana, pues tratar de protegernos de la mejor manera a la familia, ¿no? Los problemas por accidentes, en una situación ya un cuidado